La bienvenida a todos. Muchas gracias a mi compañera, doña Lizeth. Muy buenas tardes para todos. Con mucho gusto. Antes de iniciar, quiero aclararles algo en la programación de esta tutoría. Que resulta que inicia, de acuerdo a lo que se programó por error, inicia a las 5 y termina mañana a medianoche, ¿verdad? Entonces, para que ustedes sepan, primero es ilógico, pero es un error, ¿verdad? Obviamente es un error, es un fallo humano, un dedazo, y la tutoría pues tiene la misma duración de todas nuestras tutorías de 2 horas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dar inicio con lo que nos corresponde. Listo. Muy bien. En esta tutoría estaremos viendo población y muestra, instrumentos y técnicas de investigación, recolección de los datos, análisis de los datos, elaboración del reporte de resultados del proceso cuantitativo. Además, hay un trabajo que se llama desarrollo de instrumentos que ustedes deben entregar el 1 de abril, ¿ok? Entonces vamos a ver algo relacionado con ese trabajo y vamos a tener una información adicional sobre cómo pueden desarrollar el marco teórico. ¿De acuerdo? Entonces vamos dando inicio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Entonces, única solicitud, cerrar cámaras y micrófonos. Listo. Población, ¿para qué nos va a servir a nosotros, a ustedes? ¿Para qué les va a servir el conocimiento de población y muestra, esta definición? Les va a servir a ustedes primero porque es importante que ustedes conozcan, distingan y puedan determinar cuál es la población sobre la que van a realizar el estudio, ¿verdad? Entonces, población es el conjunto de todos aquellos casos que concuerdan con determinadas especificaciones. Ejemplo, en el libro de Hernández y Mendoza vamos a ver el ejemplo sobre el uso de la televisión, de los niños, ¿verdad? De los niños que ven televisión. Entonces, en esa investigación, la población serían los niños, ¿verdad? Sin embargo, no podemos hacer la muestra a toda la población. Bueno, en este caso, siendo, a menos que sea un, ¿cómo se llama? Dios mío, se me acaba de olvidar el término. A menos que no querramos elegir la muestra, sino aplicar a toda la población, censo, Un censo. a menos que sea un censo, sí, ahí estaba, a menos que no sea un censo, excepto que sea un censo, tenemos que elegir una muestra y para eso tenemos que conocer muy bien a nuestra población, porque eso nos va a permitir luego poder determinar la muestra. Y la muestra va a ser el subgrupo de esa población de interés, ¿verdad? Sobre el cual nosotros vamos a recolectar datos, ¿ok? Esta muestra debe representar a la población. Recuerden que algo importante en métodos de investigación cuantitativa es que precisamente este punto, ¿verdad? Que la muestra que nosotros sobre la que vamos a trabajar, la que vamos a determinar, va a representar la población. Y por lo tanto, de acuerdo a otros aspectos de estadística, yo voy a poder aplicar, ustedes, el investigador, va a poder aplicar los resultados a toda la población, ¿verdad? De lo contrario, no funciona. Y algo importante, ¿verdad? Nosotros no vamos a darles una fórmula ni les vamos a pedir
que desarrollen una fórmula, o sea, no se compliquen en la parte matemática, estadística de la determinación de la muestra, ¿ok? Porque no, pues nosotros no tenemos esa especialidad. Ahora hay programas, hay profesionales que nos pueden ayudar al respecto, ¿verdad? Etcétera. Entonces, ahí hay otras formas que ustedes pueden utilizar para determinar la muestra. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos? Para seleccionar una muestra, ustedes van a encontrar que van a tener que definir la unidad de análisis, que también se le denomina casos o elementos. Yo no sé si recuerdan, aquí atrás, cuando hablamos de población, también hablamos de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones, ¿verdad? Entonces, la unidad de análisis se le denomina también casos o elementos, ¿verdad? Y la unidad de análisis es la unidad que nosotros vamos a quienes le vamos a aplicar los instrumentos, quienes nos van a dar información. Por ejemplo, vamos a estudiar las pyme en Costa Rica. Esa es nuestra población. Ok, pero vamos a estudiar todas las pymes de Costa Rica. Eso implicaría, tendría muchas implicaciones a nivel de presupuesto, a nivel en general de recursos, ¿verdad? Y además de eso, algo importante es que tendríamos que considerar cuál es el tiempo que nos llevaría a poder realizar ese tipo de investigación. Entonces, nosotros tenemos que definir, y si tenemos acceso a toda esa información, ¿verdad? Que es lo más importante, tener acceso. Entonces, todas las pymes de Costa Rica, no, la verdad es que estamos interesados en trabajar. Primero, pues vamos a hacer la selección, vamos a buscar cuáles son las características de nuestra población, ¿verdad? Para poder delimitarla, como dice en el punto 2, delimitarla y poder saber exactamente qué tipo de pyme nosotros queremos investigar. Y nuestra unidad de análisis es dentro de esa delimitación a quienes vamos a analizar, ¿verdad? Quienes nos van a dar información. Ok. Con esta información ya nosotros podemos determinar nuestra muestra. Ustedes se van a dar cuenta que tenemos el tipo de muestra probabilística y el tipo de muestra no probabilística, ¿verdad? Probabilística es que tienen las probabilidades de ser incluida dentro de esa unidad, tiene las probabilidades de ser incluida dentro de la muestra, ¿verdad? Y no probabilística no, porque nosotros lo elegimos a conveniencia o de acuerdo a otros criterios del investigador. ¿Ok? ¿En qué consiste la recolección de datos? Esta etapa de recolección de datos es lo que ustedes tienen que previamente presentar. No van a recolectar datos para el 1 de abril, van a elaborar, a desarrollar instrumentos. ¿Qué instrumentos van a desarrollar? Ya lo vamos a ver, ¿ok? Entonces, en esta etapa de recolección de datos, necesitamos un plan detallado de procedimientos. ¿Cómo vamos nosotros a medir, verdad, las variables? ¿Se acuerdan que cuando ustedes presentaron en esta tarea 2 una perspectiva teórica, se les pidió que hicieran una lista de variables, ¿verdad? Entonces, esas variables, y que en algún momento cuando estábamos en la tutoría mencionamos que sin variables no hay investigación. O sea, si usted dice, no, es que yo no tengo variables, profesor, entonces no tiene investigación. Entonces, estas variables juegan un papel muy importante dentro de la investigación porque es lo que vamos a medir. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, de acuerdo a lo que buscamos de esa variable, el significado que tiene la variable, a la teoría que contiene esa variable, a la perspectiva, etcétera, ¿verdad? Entonces la vamos a medir. Las variables a medir, o sea, las vamos a indicar en una tabla. Ustedes van a hacer definiciones conceptuales y operacionales, se hacen ese tipo de definiciones. La conceptual es la teórica de la variable tal cual, pero recuerden
que dependiendo de la perspectiva o la especialidad o el enfoque, una variable o un concepto podría tener diferentes definiciones. Entonces, eso tiene que estar claro para ustedes. Y operacionales, cuando hablamos de definiciones operacionales, nos estamos refiriendo al instrumento que vamos a utilizar para medirlo. ¿Ok? Y eso es basado en las muestras y con los recursos que tengamos disponibles. Es importante que en esta etapa de recolección de datos ustedes puedan planear correctamente la recolección de los datos y poder medir. Que el instrumento que ustedes vayan a aplicar realmente les ayude a medir. Y medir, ¿qué es un proceso? ¿Verdad? Es un proceso, incluso podrían medir una misma variable con dos instrumentos, con una encuesta y una entrevista, o con un análisis de contenido más una encuesta, etcétera, ¿verdad? Entonces, el proceso de medir vincula procesos abstractos con indicaciones empíricas y finalmente compara una unidad con una unidad establecida, ¿verdad? Eso es lo que nos va a permitir a nosotros medir, o lo que nos está diciendo que estamos midiendo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doña Juanita, tenemos 19 estudiantes conectados y no hay todavía preguntas. Perfecto, gracias, doña Lisette. Entonces Okay. vamos con los instrumentos de medición, ¿verdad? El instrumento de medición es el que vamos a utilizar para poder registrar esos datos que son observables y que van a representar a la variable que nosotros estamos midiendo. Debe cumplir con 3 características importantes. Deben ser confiables, válidos y objetivos, ¿verdad? La confiabilidad del instrumento se refiere al grado en que su aplicación repetida produce iguales resultados. ¿Cómo podríamos nosotros evitar o poder cumplir con esto y poder decir que sí es que nuestro instrumento es válido? Pues por medio de un plan piloto, ¿verdad? Una prueba o una prueba piloto, ¿verdad? Perdón, prueba piloto, donde ustedes aplican una cantidad pequeña de sus cuestionarios, se la reparten a compañeros o gente que tenga que ver con, que tenga criterio para contestar, ¿verdad? Y entonces ahí ustedes confirman si lo que ustedes están preguntando es lo que la persona entiende, ¿verdad? Si está claro, si es conciso, etcétera, ¿verdad? La validez se refiere al grado en que realmente mide la variable que pretende medir. Yo no puedo medir una variable de satisfacción con un instrumento de necesidades del cliente, por ejemplo, ¿verdad? Porque son dos cosas diferentes. Hay ya instrumentos de medición específicos para algunas cosas. Entonces, es importante que ustedes tengan claro ese aspecto, ¿verdad? Y puedan investigar y explorar correctamente sobre con qué cuentan, qué recursos tienen ustedes para poder medir esa variable, ¿ok? Y la objetividad, que viene a ser el grado en que el instrumento es o no permeable a sesgos. En cuanto a los instrumentos cuantitativos para recolectar datos, nosotros tenemos en el capítulo 9, pueden ver la lista de instrumentos que se muestran para este enfoque, que están los cuestionarios, el análisis de contenido. Denme un segundo, por favor. Ya ahorita le damos la palabra a Wendy. Ya casi le aviso a doña Juanita. Gracias. A usted. Deme un momento. No hay problema. Wendy, si quiere, vaya haciendo su preguntita. Tal vez yo le pueda aclarar la duda. Claro, gracias. Mientras, ajá, dígame. Disculpe, para esta medición de la información,
por ejemplo, si se aplica una encuesta, ¿se deben demostrar los nombres de los encuestados y toda esa información o solamente resultados? No, en realidad, Wendy, muchas veces esa información es delicada, ¿verdad? Inclusive en los trabajos finales de graduación podemos tener personas o empresas que dicen, por favor, no revelarnos nombres. Entonces, no ponemos los nombres, ¿verdad? Solo cuantificamos. Decimos 10 entrevistas o 5 personas, ¿verdad? ¿Me explico, Wendy? Sí, señora, correcto, gracias. No hace falta. Ok. Listo, estoy de nuevo, perdón, disculpen. Teníamos una preguntita, doña Juanita, creo que yo le aclaré a Wendy, pero no sé si usted necesita alguna ampliación, Wendy. No es necesario, simplemente quería esta parte para, si no tener A que ver, incluirla o omitirla. Sí, señora. la pregunta, doña Juanita, era si había que incluir los nombres de los encuestados o entrevistados. Yo le expliqué que eso no hace falta. No, incluso ese podría ser un motivo para que la persona no quiera responder, ¿verdad? Que no sea anónimo, que el documento no sea anónimo. Entonces, eso por un lado, ¿verdad? De parte del encuestado, nosotros tenemos que darle la seguridad, incluso que su información no va a ser utilizada con otros fines, del lado del encuestado. Y del lado de la empresa, tenemos que darle la seguridad que nosotros también vamos a resguardar su información, ¿verdad? La que vayamos a obtener. ¿Ok? Perfecto. Entonces, en cuanto a los instrumentos cuantitativos, seguimos, ya habíamos, esta es la segunda parte, esto lo pueden ver igualmente en el capítulo 9, preguntas, el diseño del cuestionario, el formato del cuestionario. Ustedes van a ver que hay diferentes estrategias para aplicar las preguntas o para hacer los cuestionarios. Lo pueden hacer en forma de encuesta o de entrevista. Lo pueden hacer en forma de encuesta o de entrevista. Pero ya eso depende de ustedes, del objetivo, ¿verdad? De la investigación, de qué es lo que necesita el investigador. Entonces, bueno, ustedes van a ver todo esto en el capítulo 9 del libro de Hernández y Mendoza, si no me equivoco. Luego, tenemos, bueno, ya habíamos hablado sobre la validez. Bueno, formas de poder realizar la validez, esto es importante, ¿verdad? El diseño del cuestionario, es importante que cuando ustedes vayan a utilizar cuestionarios, en cualquier forma que lo hagan, tenga un orden lógico. Tenga un orden lógico y que sea un orden que realmente, que no se preste para sesgos, que no le preguntemos a alguien sobre aviones cuando ni siquiera le gustan los aviones porque le tiene miedo, ¿verdad? Sino que vayamos de lo más general, ¿verdad? A lo más específico y podamos entonces obtener realmente la información que necesitamos sin sesgos. ¿Okay? La prueba de campo, que fue lo que mencionábamos ahora sobre el plan piloto, ¿verdad? O la prueba piloto, donde ustedes aplican el instrumento a un grupo pequeño para poder hacer correcciones en cuanto a la comprensión y el orden. Y el orden de preguntas, que es lo que acabamos de decir. En diseño de cuestionario, algo importante también es que sea cual sea el instrumento que vamos a aplicar a la unidad de análisis, este instrumento debe tener indicaciones, debe tener instrucciones. Si, por ejemplo, es para que la persona lo responda, debe tener. Si es para que una persona, un encuestador o un asistente le responda, llene, ¿verdad? El documento, es que no quiero decir encuesta, entrevista, porque puede ser cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces, si es así, también esa persona debe tener instrucciones, ¿verdad? Entonces, es importante que hayan instrucciones como parte del diseño de la investigación, del instrumento. ¿Ok?
Debemos siempre cuestionarnos si el cuestionario mide lo que pretendía medir, si es apropiado, si parece un cuestionario. Es muy importante. Recuerden que un cuestionario no es un cuestionario. Si ustedes quieren respuestas cortas, múltiples, etcétera, tienen que ser claros y específicos en eso, ¿verdad? Pero no, ¿cómo podemos sesgar la información? Por ejemplo, preguntándole una mala pregunta. Una mala pregunta sería, ¿verdad que el café es más, ¿verdad que el té es mejor que el café? O qué sé yo, ¿verdad? Entonces tenemos que tratar que sea la persona que está respondiendo la que nos dé su criterio independientemente de lo que nosotros consideremos, ¿ok? Tenemos que aprender a hacer preguntas. Y Doña Juanita, sí, señora. tenemos una pregunta de parte de Paula. Ok, solamente voy a terminar esta idea. Y Okay. recuerden que para poder generar información, la pregunta se debe construir con un adverbio interrogativo, qué, cómo, cuál, ¿ok? Porque si no, o a menos que sean preguntas cerradas, ¿sí? ¿No? O de selección múltiple, ¿ok? En cuantitativa nosotros vamos a procurar, ¿verdad? Lo más posible de que nuestras preguntas sean de selección del tipo que sea, cerradas. Y si son abiertas, que las preguntas abiertas sean un complemento de una respuesta que se dio a una pregunta cerrada o de selección múltiple, etcétera, ¿verdad? Pero que las abiertas sean mayormente un complemento. Ahora sí, escucho. Adelante, Paula. Sí, ¿a qué se refiere con cuestionario apropiado? Apropiado es apropiado para la persona que lo va a hacer. Por ejemplo, si usted va a aplicar un cuestionario sobre tema financiero, usted tiene que conocer las características de la persona que, o sea, el perfil de su cliente, por llamarlo de alguna manera. Si ese cliente tiene conocimiento de términos técnicos financieros o no, ¿verdad? Entonces, eso, que sea apropiado en ese tema, en ese aspecto, y luego que ese cuestionario realmente me mida lo que yo quiero medir. Que no sea que yo utilice un cuestionario para, o un instrumento para calificar o medir la calidad y lo que yo quiero medir es satisfacción, pero entonces yo dije, no, y simplemente lo tropicalizo y eso no se tropicaliza, ¿verdad? Entonces tenemos que estar seguras que los términos son los correctos, que la persona nos va a entender, que este cuestionario o este instrumento, para no hablar solo de cuestionario, este instrumento, aunque no haya sido elaborado o construido en Costa Rica, sí lo puedo adecuar a Costa Rica porque se utiliza para medir satisfacción, calidad, etcétera, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Solo esa pregunta teníamos, a no ser de que Paula tenga otra. Ah, no, ya bajó la manita. Ok, entonces seguimos. Ok, entonces ahora vamos con el análisis de resultados. El análisis de resultados es sumamente importante porque si no hacemos un análisis de resultado correctamente, podemos echar a perder todo el esfuerzo que realizamos con anterioridad, ¿verdad? Si no sabemos cómo organizar esa información, entonces todo el esfuerzo que realizamos anteriormente se trunca, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes aprendan a hacer un análisis de resultados. El análisis de resultados no es únicamente esta tabla o el cuadro, ¿ok? Es lo que ustedes van a analizar de los resultados. Ustedes se van a dar cuenta que el análisis de resultado, en la medida en que van viendo
los diferentes resultados, valga la redundancia, van a poder agregarle más información a su análisis, o sea, van a ir comprendiendo más y mejor. Entonces, nunca el primero, ¿verdad?, va a estar completo. Nunca el primer cuadro, cuando ustedes vayan analizando, digamos, la quinta tabla, entonces dicen, ah, sí, ahora ya entendí tal cosa, entonces le pueden agregar cosas a su análisis, ¿verdad? Entonces, tiene sí un formato, ¿verdad? Un formato, ustedes van a ver, esto lo tomé de, me parece, si no me equivoco, que este mismo ejemplo, está en Hernández y Mendoza, donde agregamos el género, el candidato. ¿Qué es importante aquí? Que ustedes puedan manejar las frecuencias relativas, que son los porcentajes, y las frecuencias absolutas, que es el número tal cual, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si 40, los datos que están anotando en esta tabla son frecuencias absolutas, ¿verdad? Entonces, pero sería bueno en alguna parte poder anotar la frecuencia relativa, o sea, el dato porcentual de lo que eso representa. Algo importante también. Es importante que ustedes sepan, cada tabla, cada cuadro o cada gráfico que ustedes vayan a elaborar tiene un formato que deben cumplir. Debe tener si es un cuadro, entonces cuadro 1 o cuadro 2, ¿verdad? Debe de haber un orden secuencial. Deben ponerle un título a ese cuadro, ¿verdad? ¿Cómo le ponen el título? Bueno, de acuerdo a la pregunta que generó ese cuadro. ¿Okay? No es trasladar la pregunta, sino es un resumen de esa pregunta, la parte más importante de esa pregunta, la que me va finalmente a servir como título, ¿verdad? De ese cuadro tabla. En la parte baja, al pie, siempre vamos a tener que indicar de dónde surgieron los datos, cuál fue la fuente, ¿verdad? Entonces, la fuente, si fue por medio de encuestas, entonces son encuestas aplicadas en marzo de 2022, ¿verdad? No me vayan a poner que es elaboración propia, porque todo es propio, ¿verdad? Elaboración propia lo pueden aplicar cuando ustedes hacen un análisis del resultado. A partir de esos análisis, de los informes y de todo lo que lograron analizar, ustedes logran montar una tabla, pero a partir de nada, ¿verdad? Entonces, sí, elaboración propia a partir de informe del ICE, informe de tal cosa, etcétera, ¿verdad? Porque todo va a ser elaboración propia y eso no nos está indicando una fuente. ¿De acuerdo? Entonces debe tener un título, debe tener una secuencia lógica, numérica, título, que no es la pregunta que lo genera, y una fuente. ¿Ok? Los gráficos o las tablas o los cuadros para realizar el análisis de resultados se ordenan por variable de investigación. ¿Ok? Es por variable, únicamente por variable. Si se dan cuenta, hasta aquí estamos poniendo como nuestra estrella la variable y hasta el final así va a ser, ¿verdad? Hasta el final nuestra estrella va a ser la variable. Entonces, pero este análisis de resultados nosotros necesitamos ordenarlo por variable. ¿Ok? Las conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones y recomendaciones son diferentes. Se redactan por objetivo específico. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Que en las conclusiones y recomendaciones ustedes agregan objetivo específico 1, 2 puntos, lo escriben,
¿Por qué lo tienen que escribir si ya lo habían escrito antes? Bueno, porque es que el lector no se puede, ni su jefe, ni el gerente, ni nadie, ningún lector, ninguna persona que vaya a leer el documento tiene por qué devolverse en el mismo documento para poder ver cuál era el objetivo específico 1, porque pierde la secuencia, se puede perder, no tiene sentido, ¿verdad? Nosotros tenemos que facilitarle la comprensión de lo que vamos a entregar a quien lo va a leer. ¿Ok? Entonces, las conclusiones y recomendaciones se escriben por objetivo específico. Objetivo específico 1, 2 puntos y lo escriben. Conclusiones y recomendaciones, pero tenemos que saber nosotros, sus tutoras y tutores, qué estamos leyendo, si estamos leyendo las conclusiones o las recomendaciones, ¿verdad? No podemos asumir, no, nada. En investigación nada es obvio, ¿verdad? Ese término en investigación es una ofensa. O sea, todo tiene que estar claro, ¿verdad? No tiene que haber duda. Entonces, ni asumimos. Yo asumo que eso pertenece al objetivo 1 por al objetivo 2 porque entonces no. Tiene que estar totalmente claro. No puede haber duda sobre lo que estamos viendo o lo que estamos leyendo. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, señora, tenemos a Wendy con la mano arriba. Adelante, Wendy. Perdón, no hemos terminado. Falta que veamos algo sobre marco teórico, ¿de acuerdo? Nada más para que sepan. Profesora, con referencia al cuadro de variables, usted dice que se anote la fuente. En este caso, si no es la elaboración propia, sería el nombre de la entrevista o la entrevista que se aplicó. No es un cuadro de variables, Wendy. Esto que usted ve es una tabla o cuadro de resultados. Pero la ¿verdad? fuente sí sería la entrevista. Sí, correcto. Es que ¿sabe por qué le hago la aclaración? Porque si hay un cuadro de variables. Wendy, tal vez para ampliar un poquito, en estos cuadros con resumen de la recolección de información se pone fuente, 2 puntos, elaboración propia a partir de la encuesta realizada, por ejemplo. ¿Le aclara el Sí, es punto? que así señora, cuando me dice o sea, que todo era elaboración nuestra, no sabía entonces si igual omitíamos esa parte y solamente colocábamos que era de la encuesta. No, lo que yo quise decir, Wendy, gracias por repetirlo, es que si ustedes asumen que porque hicieron el cuadro o el gráfico es elaboración propia, entonces todo sería elaboración propia. Pero no es así. Por eso yo les decía que cuando esta información, estos resultados provienen de aplicar un instrumento, entonces deben indicar encuesta aplicada en marzo de 2021, perdón, o si ustedes realizaron un análisis de contenido y a partir de ese análisis de contenido ustedes formaron, ¿verdad? De uno y otro documento, formaron este cuadro, esta tabla o el gráfico, entonces ahí sí aplica elaboración propia a partir de informes, reporte, etcétera, de acueductos y alcantarillados. Perfecto, excelente, gracias, profe. Sí, ahora sí. Sí, señora, correcto. Perfecto. ¿Alguien más, compañera? Para No, pasar. señora. Ok, entonces voy a cambiar de presentación. Esto lo quise presentar antes porque esto es para el 1 de abril, ¿ok? Denme un momento nada más, vamos a ver.
¿Qué se me hizo? Aquí está. Ya casi lo abro. De todas formas, igual quiero que sepan que se los voy a subir a la plataforma. Denme un segundo. ¿Será que es que como lo tengo en formato de PDF? Ok, lo tengo en otro formato. Vamos a ver. Listo. Ya vieron todos mis secretos. Qué barbaridad. Ay, Dios. Ok, no sé cómo. Ah, ya, perdón, es esto. Ok, entonces vamos con el marco teórico. Ok, ustedes trabajaron para esta tarea 2 la perspectiva teórica. Ok, esto que vamos a ver sobre desarrollo de la perspectiva teórica, el marco teórico, está basado en Hernández y Sampieri, ¿ok? Es una edición anterior a la que tenemos, pero a mí me parece que es bastante clara, ¿verdad? No vamos a caer en lo que es el desarrollo de la perspectiva teórica, porque esto ya nosotros lo vimos, ¿verdad? Es la forma que vamos a utilizar para hacer para montar, ¿verdad? La perspectiva teórica. Esto ya lo que me interesa es organizar y construir el marco teórico a partir de esa perspectiva teórica, ¿verdad? Entonces, nosotros lo vamos a hacer de acuerdo al método de mapeo, ¿verdad? Para construir el marco teórico. Esto ya viene con un orden, ¿verdad? El método por mapeo y cualquier otro método, el otro método, les va a permitir a ustedes también organizar la información que van a ir desarrollando. Este ejemplo es el mismo ejemplo que viene en el libro, ¿ok? Todo lo que ustedes ven aquí está en el libro. Ok, el método por índice, perdón, nosotros vamos a usar el método por índices, no por mapeo. Por mapeo es en otro grupo. Ok, vamos a brincarnos esto. Si se dan cuenta aquí, viene un tema que es importante y que es una debilidad, ¿verdad? Que es la revisión de la literatura. ¿Por qué es una debilidad? Porque implica leer sobre el tema en el que ustedes están trabajando. No pueden escribir sin antes haber revisado la literatura que tiene que ver con el tema que van a desarrollar. ¿Okay? Dice que en ocasiones surge la duda sobre si se hizo o no una revisión correcta de la literatura y una buena selección de referencias para integrarlas en el marco o perspectiva teórica. Para prevenir esta situación conviene aplicar los siguientes criterios, ¿verdad? Redactar el marco teórico. Elaborar el marco teórico consiste en redactar el contenido de la perspectiva teórica, pero de manera que vayamos hilando los párrafos y citando apropiadamente de acuerdo a las normas APA 7. Si en la tarea les dice 6, pues lo hacen de acuerdo a APA 6, ¿de acuerdo? Pero si no, es APA 7. La diferencia, si no me equivoco, es que uno es para inglés y otro es para español, si no me equivoco. Pero son muy pocas las diferencias. Entonces, hilando los párrafos y citando apropiadamente solamente esto, redactar el contenido, hilando párrafos y citando apropiadamente, solo esto ya implica el arte de que ustedes estén conectados con el tema, ¿verdad? Y que ustedes vayan entendiendo cómo un tema
me va a llevar a otro y cómo puedo ir hilando de manera lógica que el final de una variable que yo esté desarrollando, que yo esté redactando, perdón, disculpe, que yo esté redactando, me ayude a iniciar con la teoría de la variable que sigue, ¿verdad? Entonces eso es importante, eso es lo más difícil, esto, lo anterior, si quieren yo se los voy a subir, pero básicamente se refiere a la perspectiva teórica. Aquí yo no quiero que ustedes se vayan a confundir perspectiva con marco. Perspectiva es el esquema y marco teórico es el desarrollo de ese esquema. ¿Ok? Son dos cosas diferentes. Entonces, el marco teórico va a consistir en eso, en redactar cada punto que ustedes indicaron en la perspectiva teórica, que lo vayan redactando, que vayan dándole contenido, hilando los párrafos, así que tengan conexión un párrafo con el otro. Que iniciemos con una cita, ¿verdad? Y que terminemos con otra cita, al menos, pero que podamos todo fundamentarlo en el marco teórico es teórico, no contiene el criterio o la experiencia del investigador, ¿ok? Es 100% teórico, de manera que todo debe estar fundamentado en la teoría. Todo debe estar citado. Ahí van ustedes a necesitar que leer, por lo menos, la ventaja que tienen ustedes es que si están en los grupos de 3, cada uno se puede leer 2 libros, se pueden repartir, ¿verdad? Los puntos de la perspectiva teórica y que cada uno haga su aporte respecto a eso. Ahora, hacer la redacción después es lo más rico y lo más importante porque tiene que ser lógico y tienen que ir hilando los párrafos. Tenemos una pregunta, doña Juanita. A ver. Adelante, Wendy. Gracias. Profesora, ¿verdad que no en cada una de esas tiene que ir citando? Por ejemplo, si de la primera cita yo puedo enlazar la variable 1 y 2, por darle ejemplo, porque van muy encadenadas, con la cita de la primera yo puedo desarrollar ambos. No significa que en cada una tenga que incluir cita, ¿o sí? Es que son conceptos, son definiciones. Usted podría dar la misma definición de calidad y de producto. Sí, Usted el marco podría... teórico se compone de muchas definiciones, no solo las definiciones de la variable, ¿verdad? No es un listado de definiciones, no es un vocabulario, no es nada de eso, ¿verdad? Es este desarrollo, como dice doña Lisset, no es una lista de conceptos. Vean que dice redactar su contenido, hilando párrafos y citando apropiadamente. No es lo más fácil. Por eso nosotros no les pedimos que sea un marco teórico grande. O sea, yo no recuerdo si son 3 páginas el marco teórico para esta tarea. Pero igual ustedes pueden hablar con nosotros si su perspectiva teórica es muy grande o si están confundidos o si necesitan una página más, etcétera. Hablan con su tutor o tutora de plataforma y lo podemos resolver, pero no es solamente poner la definición, no, es poner la cita, ¿verdad? Y darle sentido a esa cita en función de la investigación. Vamos a subirles, además de eso, les vamos a subir ejemplos de marcos teóricos, ¿de acuerdo? Esto, más ejemplos de marco teórico, lo pueden ver, ya mañana en la mañana lo pueden ver en sus grupos. Pero es importante, primero, que no se frustren. Primero, que no se frustren porque no es sencillo. Y si hay estudiantes que se llevan, ¿cuánto se puede llevar un estudiante haciendo el marco teórico, doña Lisset? Bueno, por lo general es una tarea que se les pide completa, ¿verdad? En el desarrollo del
estamos aquí en la primera parte del desarrollo de un trabajo final de graduación y podrían tomarles inclusive hasta 3 o 4 semanas. Sí, imagínense, 3 o 4 semanas y en algunos casos hay estudiantes que no lo concluyen y lo siguen enriqueciendo mientras van desarrollando otras partes del trabajo, ¿verdad? Así Imagínense. es. Y ustedes tienen menos que eso para otras cosas. Entonces, lo que queremos darles aquí o proporcionarles es que ustedes sepan qué es el marco teórico y cómo lo deben trabajar. Eso es, ¿verdad? Entonces, no se vayan a frustrar, pero háganlo bien, esfuércense. Les vamos a subir ejemplos de marco teórico, les voy a subir esta presentación y la anterior también. Y cualquier pregunta que tengan, estamos a su disposición, doña Lisset, don José Joaquín y don Enrique. Bueno, no tenemos preguntas, creo que ha sido directo, conciso y claro, así es que. No tenemos preguntas, entonces si ven a sus compañeros que crean de que mañana tenemos tutoría, por favor aclaren que la finalización no es mañana. Que ya terminamos. Que ya terminamos, sí. Francisco tiene la mano alzada. Ajá, correcto. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Tenía una preguntita, buenas tardes, sobre la tarea número 3. Sí. Y es porque en el punto 10.1 dice que hay que incluir la justificación y que de acuerdo al libro, ¿verdad? Hay 5 elementos que hay que desarrollar. La conveniencia, la relevancia social, las implicaciones, el valor teórico y la utilidad metodológica. La pregunta es por qué nosotros en realidad cuando estábamos viendo la tarea 2 en el grupo de trabajo, ahí en el punto 9.2 de la tarea 2 decía que se indicara la justificación, ¿verdad? Del problema de investigación. Ajá. Entonces, nosotros, de hecho, cuando hicimos esa tarea, ya incluimos dentro de esa justificación más o menos segregados esos 5 puntos del libro, que ya lo habíamos revisado. Entonces, si en esta tarea ya lo preguntaban puntual, de repente nos preocupamos, ¿verdad? Porque ya ese abordaje, por supuesto, con menos nivel de detalle quizás, ¿verdad? De lo que lo requiere esta otra tarea, pero ya no lo abordamos. Entonces, la pregunta es si la recomendación sería simplemente explorar un poco más cada uno de los temas que desarrollamos ya en la tarea anterior, ¿verdad? Para cada uno de esos 5 elementos, o cuál sería la recomendación. Eso, lo que usted acaba de decir me parece excelente. Perfecto. Bueno, muy bien, para estar, porque si ya lo hicieron, ya esos ya avanzaron bastante, ¿verdad? Nada más que tienen que asegurarse que estén respondiendo a todo lo que se solicita, que no se brincaron algo, que pueden agregar algo más. Claro, más bien en la tarea anterior por el asunto de espacio tuvimos que reducir muchísimo, ¿verdad? Y apenas con costos tocar cada una de las 5 áreas, ¿verdad? Muy brevemente, pero entonces lo vamos a hacer de esta forma. Muchas gracias. Con mucho gusto, Francisco. Tenemos a Marlon con la mano levantada. Buenas tardes. Sí, profesoras, una consulta. Ahí en la orientación académica dice, y como dijo doña Lisset, para el 1 de abril hay que entregar el desarrollo de instrumentos de investigación, pero me queda la duda porque más abajito dice tarea 3, entrega el 10 de abril. Son dos tareas diferentes. Correcto, son 2 tareas diferentes. Ok, entonces sería la que vamos a entregar ahora el 1 de abril sería la 3. Y no, la que dice instrumentos. Ahora okay, entregan instrumentos, van de la mano, Marlon, uno muy estrechamente de la mano del otro. Instrumentos y luego la tarea 3. Ok, entonces, pero todo es parte de la 3. No, son 2 entregas diferentes. Si usted ve las orientaciones, tiene inclusive valores diferentes, ¿verdad? O sea, tienen una nota diferente, un puntaje diferente. Correcto. Sí, pero sí, es que aquí me queda la duda, porque en la orientación, digamos, no dice tarea número 3, por ejemplo. Nada más dice aquí está la tarea 3. Más abajito, sí. Ustedes tienen tarea 1, 2, 3, 4, trabajo final y además de eso tienen desarrollo de instrumentos. En la orientación así está indicado. Todas las actividades que ustedes realizan tienen puntaje. Son
Ok, entonces. En otra palabra, digamos, hay tarea 1, 2, 3, como les dice doña Juanita, pero hay una tarea que se llama desarrollo de instrumentos. Ah, ok. Ahora sí me quedó claro. La tarea 3 es para el 10 de abril. Antes hay que hacer los instrumentos para el 1 de abril. Ok, ya me quedó claro. Ahora sí, pura vida. Gracias. Con Con mucho mucho gusto. gusto. Bueno, ya no hay más manitas Ya levantadas. no veo más manitas, entonces, estimados estudiantes y compañera doña Lizeth, muchísimas gracias por el apoyo de siempre, por el acompañamiento, y a ustedes pues que tengan un feliz fin de semana. Ya saben que ya mañana en la mañana pueden revisar en sus grupos este material, el video, las presentaciones, y cualquier consulta o duda que tengan, por favor nos lo hacen saber a nosotros, sus tutores. Que tengan Gracias un a feliz usted, doña Juanita. Igual para usted, un fin de semana bonito. Gracias, doña Lizeth. Un abrazo a todos. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Gracias. tardes, gracias. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias a todos.